Por ahora, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos para este diálogo FICUNAM respecto a la película El espejo y la ventana de Diego Gutiérrez. Y bueno, contamos con la presencia virtual, por lo menos, de Diego. Realmente un gusto tenerte aquí y presentar tu película en el marco de FICUNAM en la sección competitiva Ahora México. Entonces, bueno, vamos a conversar respecto a la película con la idea de aportar otras cosas para el público que la acaba de ver. Yo antes quisiera decir que en la historia de FICUNAM hemos presentado varios trabajos de Diego Gutiérrez, como Sporen Huellas en el 2015, bueno, película codirigida por Daniel Daniel, de hecho, sobre la muerte enigmática de este hombre solitario. También hemos presentado Mientras se busca al diablo, 2016, otra codirección con Daniel Daniel. Y La compañía que guardas, en el 2018, película íntima y personal, dado que es sobre la muerte de su padre. Hay una película que es Partes de una familia del 2012, donde grabas, digamos, a tu familia. Y en el caso del espejo y la ventana, es una película muy intimista, personal sobre, digamos, la inminente muerte de dos seres queridos, que es tu amigo y tu madre. Y lo que dices al inicio de la película, que ambos piden que tú los filmes. Y en este momento yo te quisiera preguntar, ¿tenías claro que querías hacer una película desde este momento? No, obviamente no. No. Este, no, lo primero que ocurrió fue con Daniel, que me habla por teléfono. Él estaba de vacaciones en su isla favorita y ahí le llegó la noticia a él de que estaba, pues que estaba muy avanzado, ¿no? Un cáncer que tenía. Y le cayó de sopetón y me dice, quiero que, no sé por qué, pero quiero que me filmes. Y le dije, sí, claro, como quieras, cuando quieras, de donde quieras o para lo que quieras. Y me dice, sí, no sé por qué lo quiero hacer, no sé para qué sea, no sé si es para hacer algo después juntos, si se puede, no sé si es para mis hijos, no sé si es para quién, no sé, pero lo que sí sé, me dijo, digo, Daniel, con él, como tú lo acabas de mencionar, codirigí y trabajé varias películas con él, también como editor de Partes de una familia y de La compañía que guardas. Entonces, Daniel conocía muy bien mi material, o mi material, como yo grabo, pues, ¿no? El material en bruto. Y sí me dijo, me dice, no sé para qué es exactamente, pero sí sé lo que pasa cuando tú agarras la cámara y cuando conversas con alguien con la cámara en mano, ¿no? Y eso lo quiero usar, no sé para qué, pero lo quiero usar. Y así fue, ¿no? Que nos dimos cita, no sé, una semana después que regresó en este lugar. Y bueno, es realmente un asunto delicado por ser tan personal y a veces como encontrar como la necesaria cercanía o distancia para poder retratar a seres queridos es un aspecto complicado o delicado. Pero te iba a preguntar, al momento de la película hablas de la sensación de filmar como a dos velas que se apagan. O sea, ¿pensaste en dejar de filmar durante el proceso en algún momento? Sí, me acabo de dar cuenta que no te contesté todavía la pregunta que me hiciste. Pero entonces Adelante. la sigo contestando y de ahí volvemos a esta que se ata. Además que me tienes que recordar. Eh, eh, Eso pasó con Daniel. Luego, meses después, Daniel, de hecho, murió a los 3 meses que filmamos, que empezamos a filmar. Fue para él muy inesperada su muerte porque lo agarró en curva. Él pensaba, yo creo que iba a vivir más tiempo, un año al menos, y a los 3 meses se le complicó todo y una noche lo agarró de sorpresa, ¿no?
Entonces eso quedó ahí, pues fueron 4 veces que grabamos, de hecho, todo el material que ven en la película pertenece a 4 encuentros que tuvimos, ¿no? Meses después voy a México, mamá estaba mal porque había tenido un infarto cerebral y estaba yo con mi hermana y mi hermano, estábamos en un VIPS hablando de cómo organizarnos o qué hacer y todo el asunto. Y después de la junta que tuvimos entre los 3 hermanos, me habla, no me habla, Lucía me dice, tengo 15 llamadas perdidas de mamá, y yo veo mi celular, también yo tenía un montón de llamadas perdidas, y dice Lucía, mi hermana, dice, aquí hay dejó un recado. Entonces lo oigo, y dice, dile a Diego que ya sé que tengo una idea para otra película que quiere hacer, que puede hacer. Porque yo a mi madre la había filmado 10 años antes, ¿no? En esta película, que es un retrato de la pareja, que son mis padres, ¿no? Pero como pareja. Ya la había filmado. Y entonces en el recado me dice, dile a Diego porque lo decía mi hermana, que ya tengo una idea para una película nueva, suya, porque yo sé que todos ustedes, nadie me cree de ustedes que yo, ni ustedes ni nadie me cree que yo tengo un sexto sentido que me dice que me voy a morir. Y tenía esta cosa, a partir del infarto cerebral, tenía esta cosa de que había una sensación, un presentimiento, que para ella siempre hablaba de su sexto sentido, que le decía todos los días que ya se iba a morir. Y dice, dile a Diego que entonces le tengo un tema para una película, que es que haga una película sobre mi sexto sentido. Y en el momento en que yo me muera, voy a poder comprobarle al mundo que no me cree que sí tengo un sexto sentido. Para mí la cámara, que la cámara para mí me resulta como una especie como de puente, como de artefacto que me ayuda a juntarme con el otro, a acercarme al otro, a tender un puente. Y gracias a ese puente se da una situación extraordinaria, que nos ayuda a los dos que estamos ahí, encontrarnos y a estar con el uno y con el otro de otra forma, un poco distinta. Y esa es la que nos ayuda, por ejemplo, también en partes de una familia, cuando le pregunto a mi madre cómo se imagina el momento de su muerte. Esto es 10 años antes, ¿no? Y le pregunto eso y me contesta, primero la cámara me da valor para preguntarle semejante pregunta. Y la cámara nos da valor a los dos, de hecho, la cámara o el puente nos da el valor a los dos para juntos enfrentarnos, no es enfrentarnos, es contemplar, es ante la pregunta y la respuesta que ella me da, ¿no? Si no hubiera cámara, tal vez no me hubiera atrevido a hacer esa pregunta. Y no es porque quiero hacer cine, es porque siento que es porque en la cámara es una herramienta que nos ayuda a nivel humano a relacionarme con ella. Y entonces, si no estuviera eso ahí, después de hacer la pregunta, que ella me empieza a decir su respuesta y se le empieza a torcer la voz, a ahorcar la garganta, si no hubiera cámara, ¿qué haces? Lo abrazas, ¿no? Dices, no, o sea, no pienses, no, olvida, no te preocupes, no. Y la cámara nos ayuda a ser a los dos testigos de lo que siente ante la pregunta y de lo que su respuesta conlleva o tiene, ¿no?
Gracias. Tu película no es una narrativa convencional, es cierto registro documental, pero se parece mucho más a un poema íntimo, se podría decir. Y te quería preguntar respecto un poco a la estructura y la edición también. Tú eres editor y bueno, has trabajado con Daniel en tus proyectos, obviamente. Y en particular te quisiera preguntar sobre el aspecto de la Antártida, todas las imágenes del océano, de los icebergs, de este derretimiento como metáfora. Hasta hay unas imágenes de la hermosa película de Ignacio Agüero, Sueños de Hielo. Todo este aspecto, ¿en qué momento lo pensaste incluir? ¿Qué representa para ti? Si podrías hablar un poco de esto, de favor. Sí, pues así fue. Entonces, yo grabé varias ocasiones a mi madre. Mi madre vivió más que Daniel. Mi madre, digamos, que tardó para corroborar que su sexto sentido tenía razón. Sí, o sea, al final muere. Al final murió, pero tardó 3 años. Y entonces el periodo de mi madre que filmé es de 3 años. Los primeros 2 años yo cada vez que iba a México, 1 o 2 veces al año, llevaba mi cámara como siempre la llevo y grababa. También más como por un encuentro con ella, ¿no? Y después, yo creo que sí, 2 años después de estar grabando, de pronto sí ya empecé a pensar por primera vez, dije, es que están estas dos situaciones y a lo mejor vale la pena hacer algo con ellas. La situación de Daniel, la situación de mi madre, de que los dos me preguntan, ¿no? Entonces empecé a pensar ya en cómo juntar estas dos historias y también cómo no volverlas solo historias como muy particulares, aunque lo son, obviamente, pero cómo volverlas para el ojo del que pudiera llegar a ver esa película, cómo volverlas una historia más grande que nos involucrara a todos, ¿no? Como seres que piensan en la vida y en la muerte, ¿no? Y, y entonces fue ahí que sentí que necesitaba como un tercer elemento que volviera esto más una historia muy grande, ¿no? Porque son historias muy particulares, muy pequeñas, muy humanas, muy mínimas, ¿no? Pero esas, obviamente pueden contener las de todos nosotros, ¿no? Pero cómo hacerlo para que se sintiera eso, para que pudiéramos hacerlo. Y fue ahí que me empecé a imaginar su presencia en este otro lugar, ¿no? En este otro lugar donde nuestra presencia no es, ¿no? No hay presencia del ser humano en la Antártida, ¿no? O así lo empecé a sentir yo, ¿no? Y, y empecé a leer muchos diarios y bitácoras de gente que ha ido allá y que hablan sobre lo que es ese especie de no lugar en la Tierra. Vi la película, obviamente, de Ignacio Agüero, y ahí fue que empecé como a juntar y a armar como este otro relato que es este viaje que hace alguien o que hacemos todos hacia un lugar, conjuntamente con el viaje que estoy haciendo con Daniel y mi madre hacia probablemente el fin de sus días, ¿no? O volteando a ver a la vida. Porque eso es lo que ellos hacen. Ellos no están pensando en la muerte, o no están hablando de la muerte, están hablando de la vida, ¿no? Sabiendo que para allá van, ¿no? Para allá vamos. Pero, entonces, por ahí fue, y tarde, pero contestando tu pregunta de la edición,
sí, dices, no es una cosa convencional, pues no sé, no sé qué es lo convencional, pero lo que sí sé es que me cuesta, ahora estoy empezando a editar otra película que también he estado filmando en los últimos años. Y, y sí, es como, y no suena, y otra vez, y es como ir tratando de balbucear y de entonar una melodía, y es como una cosa más como musical, ¿no? Es como una pieza musical que trato de empezar a tararear, ¿no? Y así es como la voy editando, y así es como voy descubriendo la estructura. Y bueno, y obviamente ya hay un momento en el que empiezas a pensar más, ok, esto está pasando aquí, y esto pasó acá, y entonces cómo lo... ¿verdad? Pero hay mucho sí, es más como empezar una sinfonía, una pieza, ¿no? De música, ¿no? Y más lo veo por ahí, y la pieza de música, la sinfonía es más, también tiene una cuestión muy emocional, ¿no? Entonces hay una guía muy emocional, que es la emoción es algo que me guía, o que trato de oler y de seguir cuando voy armando la película, ¿no? Sí, es un trabajo más intuitivo, se podría decir. Y también hay algo que se siente mucho en tu película, es justamente cómo logras a conectar lo íntimo con lo universal, tal vez debido a esta parte de la Antártida, no sé, pero es un aspecto realmente interesante. Te quería preguntar sobre un plano en específico, es Ya el sé plano cuál, ya sé cuál, ya de sé tu cuál. mano sobre el rostro de tu madre fallecida, que es una Mm. imagen realmente bella, conmovedora, impactante, y que llega, digamos, de manera no cronológica, llega como a la media hora de la película, y es bastante como sorprendente este momento, porque luego se escucha su voz y hasta luego se ve un plano de ella hablando. Pero, ¿nos podrías hablar sobre este plano? ¿Del plano en sí o del plano en el lugar donde está? Los dos. No, porque el plano en sí tiene realmente esta fuerza que comentaba y en el momento en el cual llega también es algo sorprendente, digamos. Bueno, empezamos por el momento donde llega, porque obviamente es un plano donde caes en cuenta que mi madre está muerta, ¿no? Que esta mujer que está muerta. Y, creo que está en el primer tercio de la película, más o menos, o algo así, según recuerdo, como al final del primer tercio, más o menos estará. Obviamente en cuanto es una tentación de edición muy grande de poner la muerte antes, sabiendo que vas a ir, pero la pones antes. Entonces, obviamente hay una cosa ahí de fascinación en cuanto a la edición, en cuanto a que ocurre en un momento en el que no lo esperas, pero de alguna manera, eso lo discutí con con un amigo editor al que le mandaba yo mi edición de vez en cuando, y él me mandaba feedback, Albert Marcus, y me decía, sí, pues es que es una tentación muy grande como edición, a un editor es algo que obviamente él es editor, ¿no? Obviamente es algo que me fascina, cómo poner eso ahí, ¿no? Cómo poner eso en algún momento antes de que lo pienses que va a suceder. Y para mí, en el momento en el que lo puse, busqué dónde ponerlo, dije, a ver, ¿qué pasa si lo pongo aquí?
Y en algún momento otra vez empecé a escuchar la melodía, ¿no? Desde el principio, tararara, y cuando llegó ahí y sentí lo que me pasaba, lo relacioné mucho con esta cosa pues, de la muerte, de que sabemos que primero que nos agarra, si nos agarra desapercibidos, nos va a agarrar siempre, nunca estamos preparados, por más preparados que estemos de una forma u otra, administrativamente o emocionalmente o como quieras, pero pues nunca lo estamos, ¿no? Y por otro lado, también está esta cosa de inevitable, esta cosa inevitable, de sabes que va a pasar. Y entonces es como, ok, aquí estamos, aquí estamos, ¿no? Pero sabemos que se abre ese momento, ese momento que dices, aquí está. Sí, sí, ahí está. Y al mismo tiempo, no es la muerte. O sea, no es la muerte eso. Estaba muerta mi madre. Ahí cuando la filmé, ¿no? Pero eso no es la muerte, pero es lo más cerca que llegamos, o no, a la muerte. Pero hay una cosa así como ¿es eso? No es, sí es. ¿Qué es? O sea, y esta es la imagen que de pronto podemos llegar a tener, ¿no? Y obviamente, y además es la imagen de nuestra madre muerta, de tu madre muerta, de mi madre, o sea, de alguien muy cercano, ¿no? Eh, que sabemos que vamos a llegar a lo mejor a verla o nos van a llegar a ver muertos, esa imagen la vamos a tener de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, se abre en ese momento y luego dices, ok, pero continuamos. Ahora, por lo pronto, continuamos. Justamente te iba a preguntar sobre el último plano, que es una toma de Daniel, que justamente incluyes un par de estas tomas sin cortes, que dice para percibir lo absoluto del instante que se enviaban entre ustedes. Y esta última toma tenías claro que iba a ser el último plano de tu película, que bueno, también de algún modo dialoga un poco con la apertura que empieza con Daniel y esta reflexión de cómo empezar una película. Pues eso también era muy, muy bonito con Daniel como editor, ¿no? Porque él siempre le fascinaba más encontrar como estos momentos, ¿no? Hay una película que editó que era el cuento de Bambi. O sea, un director de cine puso la cámara enfrente de la cara de su hija así como te estoy viendo a ti, y le contó el cuento de Bambi, de principio a fin, se lo leyó. No sé, y era como pues, 1 hora y media o no sé, imagínate 1 hora o algo así, ¿no? De un cuento completo. Y es la cara de esta niña de 9 o 10 años escuchando el cuento de Bambi contado por su papá. Necesitaba hacer quería hacer una película de 20 minutos con ese material y se lo llevó a Daniel. Le dijo, tengo esto, pero dura 1 hora y pico y pues, hay que cortar y hay que ver qué sacamos. Y le dijo a Daniel, déjamelo. Sí, también déjamelo. Y lo vio y un día me habla por teléfono también y me dice, ya lo tengo, ven a ver. Y entonces voy y, y dice, la película empieza aquí y dijo que empieza aquí y acaba aquí. Y esos fueron los 20 minutos, ¿no? Pero no, o sea, digamos, no hizo un solo corte, hizo un corte al principio del material y al final. Y dijo, ¿no? Y bueno, y eso era lo que era como algo que siempre Daniel quería hacer. Y siempre quería filmar algo así, ¿no? Y me mandaba siempre mensajes con videos, y yo le mandaba otros. Y uno que quería hacer era ¿no? De gente que había muerto a temprana edad. En realidad, él quería hablar era sobre niños, sobre la infancia, como morir en la infancia, ¿no?
Pero a mí me gustó como enfocar o cambiar un poquito el ángulo de lo que él decía, es decir, gente muriendo a temprana edad, porque finalmente la muerte de un niño es algo que a todos nos parece que sucede a temprana edad, mucho antes de que lo esperemos, ¿no? Pero al final creo que a todos, o a algunos, o a todos nos pasa que dices, bueno, ¿y por qué? ¿Pero por qué se murió? Bueno, ahora pues me queda agradecerte, Diego. Realmente pues un gusto tener esta plática contigo a distancia virtualmente, pero bueno, es lo que podemos hacer y también pues repetir que ya hemos presentado varios de tus trabajos, así que presentar tu última obra que se estrenó en el IDFA, prestigioso festival. Realmente estamos encantados y yo pues doy por hecho que la gente ya ha visto la película si está viendo este diálogo, pero los invito para los que no, a que la vean en pantalla grande, que es otra percepción sensorial del cine, que es fundamental también. Y otra vez, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias.